Buenas, a continuación mi grupo conformado por Luis Escobar, Juan Olivar, Guillermo Centeno y mi persona, Alejandro Osta, daremos un seminario referente a lesiones de partes blandas en el miembro inferior. Cuando hablamos de lesiones de partes blandas, son aquellas que se producen en tejidos blandos del sistema musculoesquelético, es decir, en tendones, ligamentos y músculos. A continuación, describiremos algunas patologías referentes a ellas. Para empezar, vamos a hablar sobre la bursitis trocanteria, que es una bursitis profunda, es un dolor que se encuentra en la parte externa de la cadera a nivel del trocante mayor. Este se encuentra en la porción superior del fémur y en la parte más prominente. Esta se produce por una inflamación de la bursa situada en los tendones de los tres glúteos, glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Esta bursa permite lo que es el deslizamiento entre los tendones de dichos músculos y esta inflamación de la bursa puede ser provocada tanto por estrés mecánico, ya sea movimiento repetitivo u otras causas, provocando irritación o inflamación. Algunos de los síntomas que se puede referir es que, como se mencionó al inicio, es un dolor en la cara lateral y se caracteriza mecánicamente y que se agrava con movimientos fisiológicos que se encargan de los músculos en relación y a la palpación. El paciente puede presentar sensibilidad cuando presiona la zona afectada o se acuesta sobre el lado afectado. Puede presentar enrojecimiento y calor por la inflamación o infección. Para llegar a un diagnóstico se debe realizar una correcta evaluación subjetiva y física, y en ocasiones realizar pruebas complementarias como radiografía u ecografía, para observar si hay distensión de la bursa, cambios inflamatorios de los tendones del glúteo. Esto nos ayuda a diagnosticar de forma precisa y, de ser necesario, una resonancia magnética para observar edemas, lesiones tendinosas y distensión de la bursa. El diagnóstico generalmente es complejo y tardío, ya que apenas se acompañan de signos y síntomas locales. Un tratamiento que se puede recomendar es que en la inflamación con corticoides y anestésicos e incluso en algunos casos con antibióticos. A nivel de fisioterapia se debe aplicar electroterapia con ultrasonido, TENS y en algunos casos ondas de choque que puedan ayudar a mejorar la salud del paciente, así como también puede aplicarse la masoterapia. Y se le puede indicar ejercicio, un programa de estiramiento y fortalecimiento destinados para disminuir la sobrecarga de la bursa, y esto después que se mitigue el dolor que fue referido al principio de la patología. La siguiente patología es el síndrome del piramidal. Es una contractura o sobrecarga del músculo piramidal, recordando que dicho músculo pertenece anatómicamente a los músculos pelvitrocanterios o rotadores externos. Algunos factores que pueden provocar la aparición de este espasmo muscular por sobrecarga e incluso por un engrosamiento del músculo producido por una biomecánica mala, que va a sobrecargar al músculo y que posteriormente puede provocar el pinzamiento del nervio ciático. Es una patología que se da mayormente en corredores por aplicación de una mala mecánica, como se mencionó anteriormente, y puede ocurrir que la musculatura estabilizadora de la cintura pélvica, glúteo medio o piramidal no estén del todo trabajados para el ejercicio que se realiza o asume una carga mayor de lo que puede soportar y aparece dicho síndrome. Cuando el paciente no conoce los síntomas puede crear dudas en el diagnóstico, ya que se puede confundir con la ciática o problemas lumbares. El síndrome piramidal es una patología más leve y provocada la compresión del músculo, contractura o por adoptar una mala postura. Este síndrome puede ser secundario tras una torcedura de tobillo que obliga a caminar en rotación externa para estabilizar, aumentando su base de sustentación, rotando la cadera, y esta rotación es lo que provocará la contractura. Algunos de los síntomas que puede referir el paciente es que suele presentar tumefacción, molestias, dolor en el glúteo, y esta patología puede producir un reflejo por el seguimiento del nervio ciático, que baja por el glúteo y que dependiendo del dolor llegará hacia lo más caudal. El diagnóstico
es por exploración subjetiva y física. Esta suele provocar un dolor a la palpación e implica limitación en la rotación interna, que puede intensificar el dolor. El médico, por su parte, implica realizar pruebas de radiología para descartar otras patologías y, de ser necesario, con resonancias magnéticas. Para tratar esta patología, el médico indica tratamientos mediante analgésicos y antiinflamatorios, y por lo general esta patología se trata con sesiones de fisioterapia, en el que se realizarán estiramientos tanto del piramidal como la musculatura flexora, extensora y abductora de cadera. Los estiramientos deben ser suaves y progresivos para evitar dolor e inflamación posterior. Realizar técnicas miofaciales para disminuir tensión del músculo afectado y reducir la irritación sobre el nervio ciático. Como agentes físicos también podemos usar la termoterapia mediante CHC, ya sea compresas húmedas calientes, además de ofrecer una instrucción al paciente para evitar actividades que irriten el nervio y evitar las recidivas, es decir, evitar que el paciente o tratar de que no caiga en la misma patología de nuevo. Otra patología que podemos encontrar es el síndrome de la cintilla iliotibial o rodilla del corredor, también llamada así debido a que es muy frecuente en lo que es corredores y ciclistas. Ahora bien, la banda iliotibial es una banda de fascia que se extiende desde el ilíaco hasta la superficie externa de la rodilla. Esta lesión se da por sobrecarga o sobreuso, que como se mencionó antes provoca un dolor en la porción externa de la rodilla, siendo común en corredores y ciclistas y con menor frecuencia en levantadores de peso y menos frecuente en futbolistas. Es una lesión que se desarrolla de forma progresiva, presentando limitaciones a los 10-15 minutos posterior al mecanismo lesivo. Uno de los signos y síntomas que puede presentar en este síndrome es que va a presentar un dolor en el lado externo de la rodilla, como se mencionó anteriormente, con sensación de pinchazos o picazón, que se alivia en el reposo y que inicia al volver a la actividad. Es un dolor que siente cuando se flexiona la rodilla y puede empeorar a tocar la zona, y posible debilidad en la abducción de cadera, por su relación con los músculos que realizan dicha acción. También pueden encontrarse puntos gatillos o puntos dolorosos en esta patología. Para diagnosticarla, se diagnostica mediante una buena exploración física y su dolor localizado a la palpación y presentar puntos gatillos en la zona. De ser necesario, la prueba de Noble, unas pruebas especiales en el que se coloca al paciente en prono con rodilla flexionada a 90 grados y se presiona el cóndilo externo, 2 o 3 centímetros de la interlínea articular, y se extiende pasivamente la rodilla y el paciente va a referirnos un dolor, dando positivo a la prueba. También se puede realizar la prueba de Rene o la prueba de René, que el dolor aparece al colocar al paciente de forma unipodal sobre la rodilla que se encuentra afectada, con ligera flexión. Si el paciente presenta dolor, la prueba va a dar positivo. De ser necesario, se realizará pruebas complementarias, ya sea por radiografía, resonancias y ecografías. Para tratar, lo más habitual es optar por un tratamiento conservador, como la masoterapia, puede ser electroterapia, se le puede realizar estiramientos de manera pasiva y reposos deportivos. Es lo más recomendable que el paciente no vuelva a la actividad deportiva hasta que esté al 100%. Se le puede también indicar crioterapia e infiltraciones con corticoides. Es recomendable que post al tratamiento regrese al deporte de forma progresiva, es decir, no regresar a entrenar al 100%, sino que vayan desarrollando poco a poco las actividades. Corregir la biomecánica de la carrera
de ser necesario, y fortalecer la musculatura abductora para disminuir la recidiva, es decir, evitar caer en la lesión. Tendinitis de la pata de ganso. Primero debemos conocer qué es la pata de ganso. La pata de ganso es una estructura que está conformada por los tendones de 3 músculos, que son el sartorio, el grácil, o también llamado recto interno, y el semitendinoso. La pata de ganso se encuentra en la parte lateral interna de la rodilla, debajo de la línea articular, y tiene una amplia zona de inserción tendinosa, que es en la meseta tibial interna. ¿Qué es la tendinitis de la pata de ganso? La tendinitis de la pata de ganso es una patología frecuente en aquellas personas con problemas de pisada, exceso de ejercicio físico, problemas en la zona lumbar y pélvica, y problemas pélvicos y lumbares que están provocados por reflejos patológicos de útero en la mujer y de próstata en el hombre. La tendinitis de la pata de ganso es un problema en el que se produce la irritación y la inflamación del tendón de estos 3 músculos. Este problema puede manifestarse en cualquier persona, aunque suele ser más frecuente en corredores y en mujeres de mediana edad. Los síntomas de la tendinitis de la pata de ganso. El síntoma más característico de esta tendinitis es el dolor. A veces el dolor constante, o incluso puede llegar a ser un dolor nocturno en fases agudas, y siempre presenta dolor intenso a la hora de palpar la zona interna de la rodilla. Como toda tendinitis, en su fase inicial puede doler únicamente al iniciar el movimiento, correr o agacharse, pero puede mejorar incluso o desaparecer con el calentamiento, pero el dolor vuelve a aumentar después de realizar el ejercicio o el calentamiento. La tendinitis de la pata de ganso es muy común en corredores, ¿verdad? Es un mal frecuente en los corredores, y esto se debe a que al correr genera gran impacto de ciertas estructuras de nuestro cuerpo, lo que en consecuencia puede traer consigo el desgaste de alguna de ellas. Por ende, esto es una lesión patológica. El tratamiento de la tendinitis de la pata de ganso. El tratamiento de la tendinitis de la pata de ganso se ve enfocado al enfoque que le dé el fisioterapeuta. Por lo general incluye estiramientos, tratamientos naturales para las disfunciones de útero o de próstata y cambiar los hábitos alimenticios. Además, se debe establecer un protocolo de tratamiento, el cual deben considerarse las herramientas más idóneas para implementar a cada deportista dependiendo de la funcionalidad que éste tenga, o de cada persona dependiendo de su funcionalidad. El protocolo de tratamiento consiste en aplicación de ultrasonido, estiramientos pasivos progresivos, crioterapia o termoterapia, según el fisioterapeuta considere necesario, masajes, electroterapia y vendaje neuromuscular o kinesiología. La tendinitis rotuliana. La tendinitis rotuliana es una inflamación o lesión del tendón rotuliano, el tejido que une la rótula a la tibia. También se le puede denominar rodilla de saltador. Esta es una lesión que se produce por sobrecarga de movimientos repetitivos que causan daño o irritación en los tejidos. Esta lesión afecta fundamentalmente a deportistas, ya que se produce por sobrecarga. Se la conoce por rodilla de saltador porque se produce por la repetición muy continuada del salto. Ello hace que sea muy común en jugadores de baloncesto, jugadores de voleibol, pero también en otros deportes como el tenis o incluso en corredores. Sin embargo, también hay otro tipo de pacientes con menor actividad deportiva que pueden presentar tendinitis rotuliana. Son personas que padecen una serie de factores predisponentes a esta lesión. Por ello es importante realizar una buena exploración física para descartar deformidades de los ejes de la pierna, ya sea en el plano frontal o defectos rotacionales del fémur y la tibia. Y sobre todo de la pisada, porque un mal apoyo del pie puede favorecer este tipo de lesión. Su fisiopatología. Cuando se extiende de la rodilla, el cuádriceps tira del tendón del cuádriceps, que a su vez tira de la rótula. Luego la rótula tira del tendón rotuliano y la tibia, y permite que la rodilla se enderece. Al flexionar la rodilla, en cambio, los músculos de la corva tiran de la tibia y esto hace que la rodilla se flexione. En la rodilla del saltador o tendinitis rotuliana, el tendón rotuliano está dañado. Dado que el tendón es fundamental para enderezar la rodilla, el daño en el que la rótula pierde el soporte o el sostén. Inicialmente se percibe como un dolor que se acompaña de inflamación en el tendón por debajo de la rótula, pero con el daño repetitivo se establece degeneración en el tejido celular. El cuerpo no puede reparar el daño o el tejido, y la tendinitis rotuliana se transforma en tendinosis, que la tendinosis es una enfermedad crónica. Sus síntomas. El principal síntoma es el dolor directamente sobre el tendón rotuliano, o más específicamente debajo de la rótula.
La rigidez en la rodilla, en particular al saltar, arrodillarse, agacharse, sentarse o subir escaleras. También presentan dolor al flexionar la rodilla, dolor en el cuádriceps, debilidad en la pierna o la pantorrilla, problemas de equilibrio, aumento de la temperatura, de la sensibilidad excesiva o hinchazón alrededor de la parte inferior de la rodilla. Su diagnóstico. El principal diagnóstico de esta tendinitis rotuliana es la exploración. El paciente siempre se quejará del dolor en la zona anterior de la rodilla, principalmente en la zona infrapatelar, aunque el dolor puede ser suprapatelar, sobre el tendón del cuádriceps e incluso en la región distal del tendón en su inserción con la tuberosidad anterior de la tibia. Normalmente el paciente no refiere un traumatismo o mecanismo forzado en específico. Usualmente se encuentra el dolor a la palpación sobre el polo inferior de la rótula. También se puede usar el ultrasonido o resonancia magnética para detectar o para confirmar de que es una tendinitis rotuliana. Estos elementos son apropiados para detectar cambios estructurales en el tendón. El ultrasonido porque tiene ciertas ventajas como una mejor resolución para delinear cambios focales en la arquitectura del tendón y la capacidad de usar el Doppler para detectar cambios sutiles en la vascularidad del tendón, que es más cómodo para el paciente y más económico. Su tratamiento. Una recomendación es el protocolo RICE o RICE, que por sus siglas en inglés sería reposo, hielo, compresión y elevación. El reposo de la zona afectada. Desde que se empiezan a notar las primeras molestias o desde que se produce la lesión de forma fortuita y hasta que sea valorado por un médico, hay que mantener la zona afectada inmovilizada con el fin de no agravar la lesión. La aplicación del frío local. Esta es la segunda medida después de la inmovilización de la zona afectada, que hay que tomar. Por las siguientes razones: se disminuye el edema, calma el dolor, reduce el espasmo muscular y favorece la recuperación. La aplicación de frío local se realizará después o durante las primeras 24 a 48 horas desde que se produce la lesión, cada 3 o 4 horas a intervalo de 20 minutos. La compresión. Se debe comprimir la zona mediante un vendaje elástico con el fin de reducir el edema y la hemorragia producidos en la lesión. La elevación de la zona afectada. Se recomienda elevar la zona afectada durante los 2 primeros días desde que se produce la lesión, con el fin de que se produzca un estancamiento de la sangre en la zona afectada y favorecer el retorno hacia el corazón. También se puede aplicar calor. Transcurridas las primeras 48 horas de la fase aguda de la lesión, se debe aplicar calor en la zona afectada, ya que facilita la cicatrización y alivia la contractura muscular que se haya producido en la zona. También se puede incluir otras modalidades como tratamientos con ultrasonido, masaje de fricción profunda, terapia de ondas, de choques e inyecciones de plasma rico en plaquetas. Para la terapia física, los ejercicios excéntricos pueden dar una mejoría de un 50 a 70%, permitiendo incluso al paciente llegar a un nivel funcional que tenía antes de la lesión. Estos programas de rehabilitación deben incluir el fortalecimiento de los músculos, especialmente de los músculos que soportan peso como son el cuádriceps y los músculos de la pantorrilla. Las sentadillas con una sola pierna en base inclinada mayor a 15 grados aumenta la fuerza del tendón patelar un 40%, mientras que en angulaciones mayores a 60 grados aumentan las fuerzas patelofemorales más que la del tendón patelar. Por lo tanto, se recomienda una angulación entre 15 y 30 grados, mientras que se debe evitar la flexión de rodilla por encima de los 60 grados. Como podemos ver en la imagen, ahí está una persona haciendo una sentadilla monopodal a unos aproximadamente entre 15 a 30 grados, inclinado. Tendinitis del tibial posterior. Esta hace referencia a la inflamación del tendón del músculo tibial posterior. De hecho, es una tendinopatía que incluye un componente de degeneración. ¿Por qué? Porque al estar afectado este tendón, afecta también otros problemas mecánicos más graves, como la deformidad del pie, el pie plano, o incluso puede ser la artrosis del pie-tobillo. Este tendón discurre por la parte interna junto al flexor del primer dedo y el flexor común de los dedos para insertarse en los escafoides del pie. Es por eso que tiene una gran importancia en la biomecánica del pie, ya que su contracción excéntrica regula la pronosupinación y la flexoextensión del medio pie. La tendinitis del tibial posterior es una disfunción
que se puede clasificar en 4 grados. La clasificación grado 1 implica degeneración e inflamación del tibial posterior, el cual no tiene deformidad en el pie o sin deformidad en el pie. El grado 2 es disfunción del tibial posterior. Aquí hay ruptura parcial del tendón, ya con pie plano flexible. El grado 3 sería pie plano rígido con artrosis del pie. Y el grado 4, pie plano con artrosis del pie y del tobillo. Sus síntomas. Los síntomas van a depender del grado de afectación de la lesión. En este caso hablaremos del más común, que es el grado 1 de Myerson. El primer síntoma de la degeneración del tibial posterior es el dolor. El dolor aparece en lo que viene siendo la zona interna del arco del pie y de la parte posterior interna del tobillo. Este dolor empeora al realizar actividad física como subir escaleras y bajar escaleras o correr, y aparece de forma progresiva a lo largo de semanas. Al final impide la práctica deportiva e incluso aparece en actividades más básicas, o puede incluso llegar a aparecer en el reposo. En los casos más avanzados, obviamente dentro del grado 1, se puede ver una inflamación en la zona que corresponde al engrosamiento del tendón y del tejido sinovial que lo rodea. Su tratamiento. Bueno, el tratamiento de esta lesión o de esta patología va a ser fundamental para mejorar, no solo para mejorar el dolor, sino para evitar la progresión a pie plano y artrosis de pie y tobillo, cuyo tratamiento sí es mucho más agresivo. El tratamiento no solo va dirigido a la curación del tibial posterior, sino que a tratar conjuntamente su coordinación con el resto de los tendones, como son el tendón aquiliano y el tendón del tibial anterior, ya que todos estos acaban afectándose al cambiar la biomecánica del pie. Lo primero serían plantillas con soporte de arco interno, lo cual disminuye la carga que soporta la columna medial y por tanto disminuye la fuerza que tiene que hacer el tibial posterior para levantarla. Otra cosa muy importante es buscar la pérdida del peso del paciente en los casos con sobrepeso por las mismas razones anteriores. En lo que respecta a la fisioterapia, se puede incluir técnicas de relajación o técnicas de analgesia, mejor dicho. Para esto se puede aplicar frío, calor y TENS. También esta fase de la fisioterapia lo que busca es buscar la coordinación neuromuscular del tendón junto con el resto de los tendones que actúan como cuerdas que mueven el pie. La tendinitis del tibial anterior. Esta es una patología que afecta al tendón del músculo tibial anterior, el cual está inflamado como consecuencia del uso excesivo o por una lesión traumática del tobillo. Estas situaciones no solo ocasionan inflamación a la estructura tendinosa, sino que también van más allá. Por ejemplo, agarra o afecta lo que es la vaina o membrana sinovial que lo recubre, y además contribuyen progresivamente a la degeneración del tendón, llegando así a poder producir una tendinosis. Sus síntomas son varios, ¿verdad? Y pueden ocurrir durante el ejercicio o perdurar unos días como dolores musculares. Los síntomas más destacables de esta lesión son el dolor en la zona anterior de la espinilla, el dorso interno del pie y del tobillo. Dolor en el dorso interno del pie que ocurre durante la actividad física. También el dolor que se alivia con el reposo, pero que es particularmente notable con los primeros pasos en la mañana. La flexión dorsal o la elevación del pie contra resistencia resulta muy dolorosa, y una sensación de crujido o de que algo sobresale con la flexión dorsal. Sus causas. Esta patología tiene muchos factores causales y algunos son muy frecuentes y ocasionan el aumento de la carga y del estrés. Los más frecuentes o las causas más repetitivas son el aumento repentino en el entrenamiento, el acondicionamiento o el calentamiento inadecuado, la técnica deportiva incorrecta, la biomecánica defectuosa de rodillas y pies, bien puede ser un genuvaro, un genuvalgo, talón varo o pie cabo, desequilibrios en los músculos de la pantorrilla, cambios degenerativos en los tendones relacionados con la edad, y también hay un factor muy importante que son las enfermedades que afectan la salud de los tendones y ligamentos, como lo puede ser la diabetes
o bien puede ser una enfermedad inflamatoria de las articulaciones, puede ser una artritis, una artrosis o una artritis reumatoide. También una lesión mal curada o mal recuperada, como lo puede ser un esguince de tobillo. También hay que tener en cuenta el roce y la compresión o microtraumatismos directos en la zona tendinosa del tibial anterior. Bien puede ser por un zapato demasiado ajustado o por un golpeo de un balón o usar chancletas sin ajustes en los tobillos. Es todo esto que aumenta la tensión del tibial para evitar su deslizamiento con la chancleta o cordones de los zapatos muy ajustados. Todo eso crea microtraumatismos directos sobre el tendón. Su tratamiento. El tratamiento de la tendinitis del tibial anterior es un tratamiento muy conservador, el cual es el más efectivo para tratar esta patología. Por lo general, este abordaje terapéutico prevalece las intervenciones desde la fisioterapia, ya que ha mostrado ser la más efectiva con respecto a su curación. Las técnicas o las intervenciones fisioterapéuticas más usadas en esta lesión o en esta patología es la educación para el manejo del dolor al paciente, utilizar crioterapia, relajación miofacial, el ultrasonido terapéutico, láser terapéutico, terapias de ondas de choque, tratamientos de los puntos de gatillos como son la técnica de compresión isquémica, punción seca, spray de frío y estiramiento. También puede ser los masajes transversos tipo Cyriax, electrólisis percutánea intratersular. También puede utilizarse la electroterapia usando los TENS y entrenamiento progresivo de los músculos anteriores de la pierna, ejercicios de estiramiento estático y activo del tibial anterior, de los músculos peroneos, de los gemelos, estiramiento de la fascia del pie y manipulaciones articulares. El quiste de Barker es un quiste lleno de líquido que provoca una protuberancia y una sensación de tirantes en la rodilla al momento de que se realiza una flexión o una extensión total de la rodilla. El líquido sinovial de la rodilla es lo que ayuda a girar y evitar la fricción entre las partes móviles de la rodilla. Si ésta produce mucho líquido sinovial, se va a acumular en la zona detrás de la rodilla, específicamente en la bursa poplitea, causando este quiste, provocando una inflamación de la rodilla justo detrás de ella, causando el dolor y una rigidez e incapacidad de mover la rodilla. El quiste de Barker frecuentemente se puede diagnosticar mediante una exploración física correcta y debido a que se asemeja a otros trastornos más graves como el aneurisma e incluso un tumor, el médico puede solicitar pruebas de diagnóstico como ecografía, radiografía o una resonancia magnética. Para su tratamiento, este puede desaparecer por sí solo, pero si es un quiste más avanzado que produce dicho dolor, el médico puede indicar corticosteroides para reducir tanto el dolor como la inflamación. También se le puede indicar drenaje de líquido mediante una aspiración con aguja en la articulación. También se le puede indicar crioterapia, vendaje elástico para reducir síntomas y conservar la funcionalidad de la rodilla, además de realizar estiramientos suaves y fortalecimiento muscular. Bueno, ahora vamos a hablar de las lesiones de los ligamentos cruzados. Sabemos que los ligamentos son fuertes bandas de tejidos que conectan un hueso con otro. En este caso, los ligamentos cruzados conectan el muslo, en este caso el fémur, a la tibia. Los ligamentos cruzados anteriores y posteriores forman una X en el centro de la rodilla. Para las lesiones, en este caso del ligamento cruzado anterior, se le puede decir esguince o desgarro ligamentoso. Y este es uno de los ligamentos principales de la rodilla. Las lesiones de este ligamento comúnmente se producen durante las prácticas de deportes que impliquen paradas repentinas o cambios de dirección bruscas, como saltar, caer con los pies y en este caso como deportes como el fútbol americano y todos esos deportes que tengan un impacto y cambio brusco de dirección. Luego está el ligamento cruzado posterior.
que este ocurre con mucha menos frecuencia que el ligamento cruzado anterior, pero aún así puede hacer que evites cualquier actividad durante varias semanas por el dolor que pueda causar. Este ligamento puede desgarrarse o puede sufrir algún daño si sufres un fuerte golpe por debajo de la rodilla o si caes sobre la rodilla flexionada. Estas lesiones son más frecuentes en los casos de accidentes automovilísticos o en deportes más de contacto, como el fútbol americano. Luego tenemos a los ligamentos colaterales de la rodilla, que sabemos que son los encargados de estabilizarla al momento que ésta realiza un movimiento de extensión. Los esguinces de estos ligamentos pueden ser producidos por un giro brusco de la rodilla con el pie apoyado ya sea en el piso o en alguna superficie, o por un impacto en la rodilla. Los síntomas que el paciente puede manifestar es mucho dolor en la zona afectada y una hinchazón visible de la zona. Y a la vez que pueda sentir inestabilidad, depende del grado de la lesión. El tratamiento que podemos usar, dependiendo de la gravedad de la lesión, ya sea grado 1 o 2, puede ser con aplicación de hielo en la zona afectada, reposo, rehabilitación o terapia farmacológica como analgésicos o antiinflamatorios. En caso de que sea una lesión más grave, como un grado 3, se optará ya por una intervención quirúrgica. Bueno, mi nombre es Luis Escobar y yo le voy a hablar acerca del esguince. El esguince es una lesión que se produce a nivel de la articulación del tobillo debido a una flexión, giro o desviación forzada que realiza la articulación, que como consecuencia conlleva a un estiramiento forzado o desgarro de los ligamentos que estabilizan la articulación. El esguince consta de ciertos tipos. Está el normal, que es el que solo presenta dolor e inflamación en la zona donde se generó la ruptura o donde se generó la hipermovilidad o el movimiento forzado. Está el grado 1, en el cual los ligamentos solo se estiraron, lo que origina una lesión leve, que con estiramiento suele pasar. El grado 2 es en el que los ligamentos están parcialmente desgarrados, y el grado 3 es el que presenta ruptura total de los ligamentos. Para el tratamiento del esguince de tobillo hay varias formas de abordarlo, dependiendo del grado que sea, pero por lo general se aplica crioterapia para eliminar la inflamación o al menos decaer un poco en la inflamación. En el caso de que sea un esguince de grado 3, se manda a inmovilizar la articulación para que haya una cicatrización total de los ligamentos, por lo general por 3 semanas, que es lo que tarda en cicatrizar un ligamento. Luego de eso se aplica crio y termoterapia en intervalos de 2 minutos cada uno por 3 sesiones, es decir, cada uno 3 veces, para que luego van a realizar movilizaciones pasivas y activas dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente. Tendinitis aquiliana es una lesión por sobrecarga del tendón de Aquiles. Ocurre con mayor frecuencia en corredores que aumentan la intensidad o la duración de sus carreras de forma repentina, sin haber tenido un fortalecimiento adecuado para tan forzadas acciones. La tendinitis aquiliana aparece con dolor leve luego de un esfuerzo físico repetitivo, como correr, caminar, subir escaleras o saltar, e incluso en las mañanas al levantarse con síntomas de rigidez y dolor leve. Esta patología es más frecuente para personas mayores y para personas con un estilo de vida deportivo muy forzado. Para su tratamiento fisioterapéutico se indican estiramientos y fortalecimientos específicos de la musculatura de los miembros inferiores para promover la recuperación y el fortalecimiento del tendón de Aquiles y sus estructuras que lo soportan. Síndrome del túnel del tarso. Es el dolor a lo largo del trayecto del nervio tibial posterior, generalmente por una compresión del nervio dentro del túnel del tarso. El dolor que presenta esta patología en ocasiones se siente como un hormigueo o urente, que suele ser retromalleolar o incluso puede extenderse hasta la superficie plantar de los dedos. El dolor aumenta en posición bípeda y al momento de caminar.
El tratamiento consiste en fijar el pie en una superficie neutra o ligeramente invertida, de manera que se reduzca la tensión en el nervio, debido a que al momento de bajar la compresión, ya cuando uno realice el movimiento de caminar, no habrá dolor o presencia de dolor, debido a que la compresión ha disminuido. Gracias, eso fue todo, espero que les haya gustado.